Muchas casas en México tienen un terreno con las mismas dimensiones que el de esta casa, 7.5 por 19 metros. Solo que aquí lograron algo único. Una increíble propiedad con 2 habitaciones, cada una con su propio baño y con una deliciosa piscina en medio. Y con unas áreas sociales que parecen sacadas de revista. Todo esto inspirado en este hermoso pájaro maya. Acompáñenos a conocerlo. ¡Wow! ¿Qué tal de increíble esta propiedad? Con tan solo 7.5 metros de frente por 19 metros de fondo, es un espacio lleno de detalles. Esta fachada podemos ver cómo la mantuvieron prácticamente intacta, únicamente retocaron con tonos azules y blancos, tanto el azul maya que vemos en las puertas como este azulito cielo que queda precioso en el resto de la fachada. Algo que nos encantó, si nos vamos para atrás, podemos notar cómo ambas puertas tienen dimensiones diferentes. Sin embargo, aquí lo que hicieron fue compensar con los marcos que tienen alrededor, de tal manera que parecieran que son del mismo tamaño. Pero que si no te fijas, jamás te darías cuenta de esto. Está increíble. Otro detalle es que si nos fijamos en la parte de arriba, podemos notar cómo el antepecho que tenemos en la parte superior continúa tanto en la propiedad de la derecha como en la de la izquierda, lo cual nos hace suponer que esta en algún momento fue parte de una propiedad más grande. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Qué excelente manera de aprovechar el espacio. Y es que además, desde que entras, se siente súper amplio. Y esto es gracias a los 6.8 metros que tenemos de altura en esta primera crujía. Aquí podemos ver cómo mantuvieron prácticamente intacta la estructura que se encontraron al momento de llegar a la propiedad. Vemos cómo conservaron las vigas y viguetas originales que tenían y únicamente le incluyeron una apertura que permite iluminar este espacio. Oigan, y miren nada más, qué bonita cocina. Hasta las frutitas nos dejaron, mira, con una pitaya. Aquí podemos ver cómo utilizaron un formato de meseta central con este recubrimiento, el cual vemos que utilizaron también en la parte de atrás, en esta barra de preparación, y se extiende en este backsplash que llega como a 3.5 metros de altura. Se ve increíble, además con la campana y con esos tonos azules que nos van a acompañar a lo largo de todo el recorrido, inclusive desde la fachada. Nos contaron los arquitectos que este azul es un azul maya y de hecho recibe este nombre ya que la cultura maya lo utilizaba en sus templos y en sus edificaciones para decorar los exteriores, y la verdad es que se ve increíble. Este además lo obtienes tras mezclar un índigo natural de una planta que se llama la planta del añil con arcillas minerales, lo cual le da también esa cualidad de aguantar ante exteriores, y la verdad es que se ve hermoso. Además, lo utilizaron en un tono azul ya que se inspiraron en los colores del pájaro momoto o el pájaro top, que van a ver a lo largo de todo el recorrido. Nos vamos a encontrar con muchos guiños que hacen alusión a este pájaro. Por ejemplo, estas hermosas lámparas colgantes que tenemos encima de la isla hacen alusión a como si fueran unas jaulas de pájaros. Está padrísimo. Para que les quede más claro, aquí enfrente tenemos una decoración de un pájaro momoto o un pájaro top. Además es un pájaro precioso. Quien ha venido a Yucatán o se lo ha encontrado en algún lugar no me dejará mentir, con su cola tan resplandeciente y ese porte, bueno, a mí me encanta. Además, según la cultura maya, presagiaba que había agua cerca, es decir, es el guardián de los cenotes. Aguas, 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 aguas frescas. Está increíble. Pues mira, este podría ser el aro en el cual se para este pájaro. Igual y está más pensado para un loro, pero seguramente que un pájaro todo también lo podría utilizar. También vemos pequeños guiños como los que tenemos aquí en la escalera, en donde vemos cómo sigue la misma figura que la cola del pájaro momoto o el pájaro top. Está increíble, ¿no? Oigan, y qué excelente manera de aprovechar el espacio, en donde aquí aprovecharon debajo de las escaleras para incluir espacio de almacenamiento en este formato tan divertido, en donde vemos cómo inclusive las puertas tienen la forma de la escalera. Nos encantó en la parte de abajo con cajones y aquí con closet. Y no solo eso, sino que también aprovecharon para incluir este espacio de trabajo. Perdón, es que empecé a ir al gimnasio y ando adolorido. Pero bueno, aquí tenemos este espacio ideal para venir a trabajar mientras uno está de vacaciones o bueno, para checar los correos aunque sea. Está ideal.
Esta escalera nos conecta con la segunda planta, la cual llega a la segunda habitación. Pero bueno, en un momento más llegamos a eso. Antes, vamos a conocer la sala y el comedor. Me encantó. Y es que además vean cómo utilizaron los pisos como un elemento que ayuda a unificar tanto esta zona como la que acabamos de recorrer. Unos pisos que además tienen muchísima personalidad, son ese tipo de piso antiguo, sin embargo estos son nuevos, eso lo deja ver su brillo y cómo está reluciente, está increíble. Otro detalle que nos encantó fueron estas puertas de madera, en donde vemos cómo son las tradicionales puertas que se encuentra uno en las fachadas de las casas de Yucatán. Está padrísimo con sus postigos y con unos tonos que armonizan muy bien con el resto de la propiedad. Aquí llegamos a un espacio en donde tenemos la zona de la sala con este sofá verde que le quedó muy bien. Aquí utilizaron loros en lugar de pájaros tos y también con este par de sofás que tenemos de este lado y una decoración padrísima. Chéquense esta mesa de terrazo con esta decoración tipo matatena. La verdad yo siempre fui muy malo para ese juego, pero bueno, habrá quien sea muy bueno. ¿Tú eres bueno, Fer? Claramente no. De este lado tenemos también el comedor para 4 personas, el cual se conecta directamente a través de esta puerta con la zona de la cocina. Aquí aprovecharon para utilizar de nuevo el azul, solo que ahora lo hicieron con este toque como deslavado, en donde vemos algunas vetas que inclusive estas a lo largo de la vida de esta propiedad han ido y seguirán cambiando, es decir, es como si fuera un muro vivo. Está increíble, además ese tono azul le quedó muy bien. Y miren esto, ya de aquí nos va dando una probadita hacia la parte exterior en donde tenemos esa deliciosa piscina y también esta enorme puerta que va prácticamente de piso a techo que nos ayuda a integrar muy bien los espacios y que además le da muy buena iluminación. Aquí aprovecharon y dividieron en 4 partes el terreno de casi 20 metros de fondo. La primera crujía que ya recorrimos, esta segunda en la que nos encontramos, una tercera en donde está la piscina y una cuarta en la parte de las habitaciones. Es decir, mantuvieron las habitaciones hasta el fondo con la intención de dar una mayor privacidad. Es más, vamos a conocerlas. Ya saben que a mí me encantan los exteriores. Bueno, pues aquí lograron algo increíble, ya que tenemos un lugar que se siente muy protegido, pero al mismo tiempo está completamente al descubierto. Sí, en la parte de arriba no tenemos techo, más allá que en la parte del pasillo que conecta con la habitación. Aquí aprovecharon para incluir esta cómoda piscina de 2.3 por 3 metros, donde incluyeron este acabado de cemento blanco pulido que se ve increíble, con la piedra de huichapan que tiene alrededor. Espero que lo haya pronunciado bien. Este no es un material que encuentres comúnmente en la zona, pero quedó padrísimo. Además es poroso, con lo cual cuando sales de la piscina no te resbalas. Está increíble. Y muy importante, cerca de una piscina siempre tener un baño. Adivinen en dónde escondieron el baño acá. ¿No saben? Pues muy astutamente decidieron incluir el baño en esta zona, en donde incluso tenemos una puerta que se abre de manera muy creativa. Aquí no sé si llamarle medio baño o un cuarto de baño, pero por cuarto me refiero a punto 25, porque es de verdad muy pequeño, pero con todo lo que necesitas. Tienes aquí la parte del excusado, te puedes lavar las manos al mismo tiempo. No es cierto, la verdad es que está muy cómodo y muy práctico tenerlo junto a la piscina. Está muy bien, ¿eh? Y mira el pasillo, Fer, o sea, es que esto es lo que me sorprendió. Son 80 centímetros que tenemos acá y aún así se las ingeniaron para incluir medio baño a un costado del lugar donde más lo necesitas. Porque acuérdense que las piscinas le ponen químicos para que el que se haga pipí aparezca y se pinte de azul. ¿Cuántos se creyeron esa mentira? Oigan, también de este lado incluyeron el cuarto de máquinas y el cuarto de lavado. De nuevo, aprovechando muy bien los espacios en lo que en la parte de arriba sostiene el pasillo que nos conecta con la segunda recámara. ¡Qué increíble! La verdad, excelente manera de aprovechar el espacio. Y miren nada más, es que tenemos esta vegetación con estas arecas. Yo creo que deben ser unas arecas mutantes porque están enormes. O no sé si se ven grandes por la casa, pero están padrísimas y quedan muy bien con el muro de mampostería aparente que tenemos en la parte de atrás, que nos hace sentir en un espacio tropical, ideal para la piscina. Pero bueno, vamos a conocer las habitaciones.
Sí, esta es una habitación acogedora. Aquí vemos cómo cambian las alturas. Aquí tenemos aproximadamente 3 metros de alto. De hecho, nos da la bienvenida a una puerta prácticamente de piso a techo que nos conecta con la zona de la piscina y que ayuda a iluminar muy bien. Algo que nos encantó fue el piso que utilizaron en esta zona, el cual es un piso recuperado que ya se encontraba en esta propiedad y que utilizaron como un elemento de inspiración para varios artefactos decorativos. Por ejemplo, chéquense estas lamparitas colgantes que tenemos junto a la cama. Ambas siguen el mismo patrón o figuras que los que vemos en el piso, y al rato en el pasillo que conecta con la recámara secundaria les voy a enseñar otro. Pero miren nada más este espacio. Aquí tenemos una recámara de muy buenas dimensiones, espacio suficiente para tener una cama en formato matrimonial con una cabecera de madera que se ve padrísima, nos encantó, con esos tonos claros. Aquí ya tenemos un tono azul que le queda padrísimo. Aquí vemos también que aprovecharon el espacio final que tenemos en la propiedad para incluir este patio, el cual nos sirve para darle un respiro y sirve también como un buffer, ya que permite una mayor entrada de ventilación y también de iluminación en este espacio, permitiéndonos también incluir elementos naturales como lo es este teléfono o estas arecas. ¡Qué bonito! Y mira, la mampostería de lo que alguna vez fue. Aquí podemos ver inclusive un hamaquero incrustado en la pared y otro de ese lado. Mirad que todas las casas que recorremos tienen una historia. Aquí de este lado aprovecharon también para incluir esta área de trabajo, de nuevo aprovechando los aproximadamente 80 centímetros, que es lo que compone este pasillo, donde estaba el medio baño y donde está el pasillo que nos conecta con la segunda recámara. Este se extiende y se convierte luego en el closet que nos sirve para esta habitación. Espejo completo, todo en orden. Esta recámara cuenta con su propio baño. Mantiene esos elementos, esos tonos cremita. En las paredes tenemos chucún y aquí estos mosaicos de aproximadamente 30 por 15 con lamparitas de nuevo inspiradas en el patrón que veíamos en el piso. Aquí vemos también un espejo en donde vemos al guapo de Fer y en donde podemos notar cómo este sigue el patrón de la parte de abajo del pájaro Tom. Esta casa está lleno de guiños y de detalles y se ve increíble. Aquí utilizaron un lavabo, el cual está amartelinado por afuera, pero pulido por dentro. Una excelente mezcla de acabados. No habíamos visto algo como esto y queda muy bien. Contrasta bonito, ¿no? Las texturas. Contrasta muy bonito. Dos texturas diferentes, incluso casi opuestas. Por acá tenemos la zona de la regadera, la cual está muy bien ventilada y muy bien iluminada gracias a este enorme ventanal. Aquí tenemos esta ventana, la cual es una ventana corrediza, pero que se abre para arriba. De guillotina se llama. ¿De guillotina? Wow, a ver. Pon la cabeza ahí. Chin, está el mosquitero, no lo vamos a poder probar. No, pero está muy padre porque además podemos ver el sistema que utiliza, el cual tiene unas espirales que hace que sea más fácil el poder subirla. ¿Vamos a la segunda recámara? Vamos. Vamos para allá. Y estamos de vuelta en la zona de la cocina. Y aquí tenemos la escalera que nos dio la bienvenida a esta propiedad, la cual nos conecta con la segunda planta, en donde ahorita van a notar realmente la primera, segunda y tercera crujía es únicamente pasillo y escaleras. Y hasta atrás tenemos las habitaciones. Algo que nos encantó, además de la hermosa vista que tenemos de tu propiedad, es que aquí incluyeron este pasillo de 80 centímetros. Realmente no es muy ancho, pero le agregaron este volado de 10 centímetros, con lo cual inclusive puedes venir con tu maleta y hasta con la mano de lado y te da otros 10 centímetros utilizables. Está increíble. ¿Qué tal está esto? Si lo vemos desde atrás, podemos notar que asemeja a una pluma. Ingeniosamente los arquitectos diseñaron con estas piezas de maderas incrustadas en la pared y este hilo grueso entintado en azul, esta forma de pluma que se ve espectacular. De nuevo, haciendo alusión al pájaro Momoto o pájaro To. Vengan por acá. Aquí tenemos la parte del pasillo que corresponde a la zona de la piscina. Vemos que incluso cambiaron el tipo de piso para que este armonice con el piso que tenemos en la piscina. Y se ve muy bien. Importantísimo, aquí que no tenemos techo, que está completamente al descubierto, incluyeron este techo en el pasillo, en el cual vemos cómo aprovecharon para poner esa herrería con esos patrones que son exactamente los mismos que los que veíamos en el piso de la primera recámara. Y que se ve increíble porque a lo largo del día van proyectando una sombra que conforme van pasando las horas, esta se va desplazando. La verdad es que nos encantó, con una cobertura de vidrio templado para evitar mojarnos. Ahí está, para los que nos preguntan cómo le hacen para cruzar de un lado a otro, pues aquí sí no te mojas.
llegamos a la segunda habitación, en donde vemos cómo replicaron el mismo piso, pero este sí es nuevo. Este lo mandaron a hacer de tal manera que sea el mismo diseño que el que tenemos abajo. Y pareciera que de verdad salió en el mismo lote. A diferencia de la recámara de primera planta, aquí en lugar de tener un patio, tenemos estos enormes ventanales que permiten la iluminación y también mayor ventilación del espacio. Algo que nos encantó es que este closet, si se dan cuenta, pues no tienen dónde sentarse, y esto es porque este es un closet volado. De hecho, todo esto que se va para adentro en realidad es un volumen que sobresale y que lo podemos ver y apreciar desde la planta baja, pero que desde aquí es prácticamente imperceptible, es decir, no estorba, tenemos espacio de circulación y a la vista pareciera como si fuera una misma pieza. Esta recámara también cuenta con su propio baño. Oigan, y si disfrutaron de este recorrido en donde en un terreno que cualquiera podría tener, hicieron maravillas con una casa, aprovechando las alturas, incluyendo y cuidando cada detalle, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.